Yo doy por descontado que iniciamos este momento 2 jornadas de intercambio inteligente y productivo, que estará atravesado por controversias, pero a la vez por la búsqueda de puntos de articulación de esas diferencias para el establecimiento de nuevas perspectivas. Y si somos exitosos, de modelos abiertos, flexibles, renovables e inclusivos en la medición de la calidad educativa. Es cierto que las universidades de América Latina estamos en queja frente a algunos criterios de valoración que nos colocan en posiciones de baja visibilidad en esa enorme constelación que son las universidades a nivel mundial. Pero es más cierto aún que no es para hacer oír nuestras voces de quejas que hemos organizado este encuentro, sino que lo hicimos con un objetivo estratégico de mucho mayor alcance. Un cambio en el paradigma de la producción y la transferencia de conocimiento, que mediante la inclusión de nuevas variables genere beneficios sustentables para el mayor número posible de universidades en el mundo, no solamente para la de Latinoamérica y el Caribe. Apostamos entonces a que no sea esta una mesa de reclamos, sino lo contrario, una mesa de propuesta de nuevas visiones y experiencias, que no necesariamente habrán de antagonizar de un modo mutuamente excluyente con otras visiones, sino que producirán, hasta donde sea posible en el escaso tiempo de debate, una síntesis ampliada y un nuevo mapa de ruta para comprender mejor los temas de calidad, en sus variables epistemológicas, pedagógicas, sociales y éticas. Como sabemos todos, los rankings internacionales se han ido posicionando tanto en el círculo académico como en la misma población, a través de la socialización de estos por los medios de comunicación, con una serie de ventajas y desventajas, según la perspectiva del análisis correspondiente. Y con el pasar de los años han ido surgiendo nuevos rankings, cada vez más especializados, con miras a ir perfeccionando el ordenamiento de las universidades en virtud de indicadores más objetivos. No obstante, aún podemos observar que no todas las disciplinas o todas las misiones o todas las actividades o todos los quehaceres que realizan nuestras universidades caben en los criterios de evaluación que hoy día se están utilizando por cada uno de ellos. En vista del valor que han adquirido y la utilidad que pueden brindar los rankings para la toma de decisiones en materias de política pública para el desarrollo de un país, contribuir a este espacio de debate con una serie de interrogantes que invito a analizar en conjunto durante este evento. Las universidades latinoamericanas deben incentivar la formación integral de ciudadanos críticos y no exclusivamente de profesionales. Ciudadanos en capacidad de enfrentar de manera autónoma y responsable los problemas de todo tipo que nos acechan y de proponer e implementar soluciones a ellos. En Latinoamérica requerimos universidades que puedan responder a las condiciones propias de los sistemas de educación de nuestros países y que, aún así, puedan ser reconocidas internacionalmente por la calidad de educación en sus labores de formación, de investigación o de compromiso social. Esta misión implica también universidades que decidan volver su mirada hacia los sistemas educativos para la formación primaria y secundaria, porque la educación debe ser considerada como un sistema integral y porque la calidad académica de nuestras universidades está determinada desde allí. Las universidades latinoamericanas tenemos la obligación de promover efectivamente la integración de nuestras naciones. Nos cobijan raíces históricas, culturales y económicas que nos brindan inmejorables oportunidades para integrarnos. Hoy nos convoca el análisis y discusión de nuestras posiciones ante los rankings universitarios internacionales. Más allá de este encuentro, deberá congregarnos el trabajo mancomunado por el mejoramiento de la calidad y la integración académica de nuestras instituciones. Este también debe ser un propósito de este encuentro. Muchas gracias. Porque hemos decidido convocarnos para dar
nuestra perspectiva sobre qué es lo que hacemos y qué es lo que se mide, qué es lo que somos y cómo quieren que seamos, para que se vea con toda claridad cuál es el papel que tiene la universidad en América Latina y cuál es el que puede ser aplicable a muchas otras realidades que no tienen ni la historia ni los problemas que tiene la sociedad de América Latina. Porque no siendo la nuestra la región más pobre ni con mucho del planeta, sí somos, desgraciadamente, la región más desigual de nuestro planeta. Queremos, pues, plantear los temas con toda claridad y con toda responsabilidad. Queremos reconocer por delante los asuntos en los que probablemente no estamos haciendo las cosas tan bien como podríamos hacerlas. Pero queremos también que muchos otros temas, asuntos, parámetros que pueden y deben medirse sean tomados en cuenta, porque esa es la realidad de nuestra institución, la Universidad Latinoamericana, y consideramos que muchos de esos parámetros ausentes originan que no se mida con justeza lo que nuestras instituciones llevan a efecto. El doctor Marginson es profesor de Educación Superior de la Universidad de Melbourne, Australia. Obtuvo el doctorado en la misma universidad en la que recibió el prestigioso Chancellor's Prize a la excelencia en la elaboración de tesis doctorales. Su investigación se centra en el estudio crítico de las políticas de educación superior, la globalización y la educación internacional. Actualmente analiza las estrategias globales de las universidades de investigación de la región Asia-Pacífico, un estudio comparativo de 18 países y las relaciones entre organizaciones públicas y privadas en la economía del conocimiento, una comparación entre Australia, los Países Bajos y Corea del Sur. Los rankings globales nacieron en un flujo transparente en los 90, con viajes más baratos, comunicaciones, colaboración en inversión, profesores y estudiantes. Todas las páginas web de las universidades fueron visibles para todos los demás. Hay una red mundial con las universidades más fuertes, altamente visibles al resto. Y la convergencia global alenta la comparación global, como siempre lo ha hecho. Al mismo tiempo, hay algo más ideológico que está funcionando en el desarrollo de estas clasificaciones, y es la construcción de la educación superior como un mercado global. La educación superior se entiende de muchas maneras, como un proceso para la producción y consumo económico, en términos de capacitación vocacional y preparación para el primer empleo, una transmisión cultural. Muchos de nosotros pensamos que es importante, como formación de personas y preparación de estudiantes para el liderazgo social, profesional, nacional o global. En términos sociológicos, como una oportunidad social, y la estratificación social, como una guerra perpetua entre la meritocracia que tenemos en la educación superior y la reducción de élites que también nosotros hacemos, o como la competencia por un estatus social en el que los estudiantes logran una ventaja posicional en las universidades de élite y compiten unos con otros y creadores de un estado de graduado, o una fuente abierta de intercambio de conocimiento, o es el lugar de la democracia radical y la crítica social. Todos estos entendimientos de la educación superior nos dicen algo acerca de ella, pero no nos dicen todo.
cada uno deja fuera mucho de lo que realmente sucede. La idea de la educación superior como un mercado global deja fuera mucho de lo que sucede y combinen dos paradigmas, la educación superior como una economía y la educación superior como una competencia de estatus en un contexto global. ¿Por qué la educación superior como competencia del mercado global se ha posicionado así? Bueno, pues es una visión pobre de un bien global, pero es congruente con la idea principal de las relaciones internacionales. Y hay una visión contraria de los negocios globales. Las universidades son independientes, firmas independientes que compiten unas con otras, independientemente del contexto y la responsabilidad social. Las ideas nuevas de las políticas del mundo. Y también se ajusta con el punto de vista de los sistemas líderes de Estados Unidos y el Reino Unido. El lenguaje del mercado global reinventa la hegemonía neoimperial. Much more acceptable as the outcome of natural selection in the marketplace and a process of economic modernization as everyone tries to catch up to the leaders. The idea of higher education as a global market was also consistent with the domestic ideology of US higher education as a market. US higher education is subsidized and politicized. It's not a normal economic market. For example, the politicization of the accreditation process and the fostering of the for-profits in Congress in the last 20 years. But the apple pie and mum talk about free markets and happy consumers disguises the function of US higher education as a normative and conservative system of power. The idea that global higher education is essentially conservador. La idea de la educación superior global es una mitad a medias. Aunque tiene la verdad de la universidad y humilla a las instituciones por debajo del nivel superior, la dominancia actual del mercado es un hecho estratégico. Pero como todos los sistemas normativos, la competencia del mercado en la educación superior organizada por clasificaciones tiene sus lados negativos. Tenemos que organizarlos, hablarlos, considerar la clasificación geopolítica, el mensaje que envían sobre el lugar de América Latina en el mundo. Todos valoramos nuestra historia y nuestra cultura, pero cuando tenemos que hacer una comparación basada en una universidad monocultural y se superimponen sobre toda la diversidad mundial, entonces la historia, la cultura y la economía de todo otro sistema y de toda otra institución se convierte en una fuente de desventaja en esta clasificación, a menos que nosotros hayamos nacido como Oxford o como Harvard. El hecho duro es que prácticamente todos los sistemas de clasificación, ya sea en el mundo iberoamericano, no quedamos bien parados y América Latina, de hecho, bastante mal. Los rankings tienen muchos efectos que podrían ser efectos de carácter positivo. Uno de ellos, lo enunciaba Marginson, estimula el avance de la investigación en las universidades. No tengo duda, los rankings están centrados en la investigación de tal manera que una vez que se empiezan a difundir y una vez que empiezan a ejercer influencia sobre los distintos públicos que usan los rankings, tuvo un impacto sobre la investigación que me parece positivo. Creo que los rankings, al mismo tiempo, los rankings internacionales, tienen una serie de efectos que pueden ser negativos para América Latina, ¿no? Tienen efectos de carácter económico, tienen efectos de carácter político, tienen efectos de carácter cultural. Y en virtud de cómo se han manejado los rankings y sus metodologías y la inclusión que hacen de nuestras universidades en los rankings internacionales, cuando menos en los 3 o 4 más importantes, ha supuesto que las universidades latinoamericanas no se sientan representadas en ellos porque entendemos que nosotros vivimos en contextos muy diferentes a los contextos para los que fueron hechos los rankings. Los rankings suponen
determinadas condiciones de operación del mercado académico, muy del tipo de las que existen en los Estados Unidos y en algunos países europeos, más Australia, más Nueva Zelanda, más Canadá, que son muy alejados de las formas como opera el mercado académico en América Latina, ¿no? De tal manera que hay diferencias enormes entre las realidades académicas, por un lado, pero también hay diferencias enormes en el hecho que nosotros estamos en países en donde lo que se requiere de las universidades y lo que piden las sociedades es que actuemos como agentes del desarrollo. Y eso es lo que creo que nos demandan las sociedades latinoamericanas, no el estar ubicados en una cierta posición en un ranking internacional. Entonces, yo con los rankings internacionales creo que ahí están, llegaron, hay que estar en ellos, participar, pero no creo que sean ningún instrumento que per se haga que las universidades latinoamericanas tengan un cierto curso histórico hacia adelante. ¿Por qué sería deseable estar en los 100 primeros lugares y no entre los primeros 10, 50, 200 o 500? Aunque los indicadores en que se basa cierto listado sean adecuados y las mediciones respectivas de los clasificados sean confiables, cosa que dudo, la naturaleza de todo ordenamiento hace que alguien ocupe el lugar más alto y alguien el más bajo. Pero eso no dice gran cosa sobre el valor de cada elemento en términos absolutos, sino solo relativos. Un ordenamiento solo permite juicios de valor en términos de mejor que o peor que, pero no en términos de bueno o malo, y no es lo mismo mejor que bueno ni peor que malo. Ser ligeramente peor que alguien muy bueno sigue siendo muy bueno, y ser solo ligeramente mejor que alguien muy malo sigue siendo muy malo. Aún sin las importantes consideraciones sobre las limitaciones de los rankings, por no tener en cuenta los contextos institucionales, es importante señalar que estar en el lugar 9º, en el 47, en el 156 o en el 327 en sí mismo no dice nada sustantivo sobre la calidad de una institución. Evaluar la calidad de las universidades es posible, pero sin limitarse al simplismo de los rankings. Solo con varios acercamientos se podrá tener una aproximación razonable a algo tan complejo. Habrá que comenzar por una definición de calidad que considere el contexto a cuyo servicio está la institución, manejar indicadores que reflejen logros reales en docencia, investigación y extensión, no en función de lo que tiene más probabilidad de llegar a los índices internacionales, sino lo que mejor responda a necesidades relevantes, identificar lo que contribuya a la calidad y lo que la obstaculiza, para diseñar estrategias de mejora que tengan en cuenta la dificultad de la tarea y manejen horizontes de mediano y largo plazo. Si todas las universidades de nuestros países hicieran algo así, cada una podría ser de excelente calidad y también lo sería el conjunto del sistema de educación superior, ya que todas sus instituciones estarían contribuyendo a la construcción de sociedades no solo más prósperas, sino también más democráticas, cultas y cohesionadas. Pero incluso en ese caso, solo unas cuantas llegarían a los 100 o 200 primeros lugares. La preocupación enorme que representa cualquier tendencia internacional que esté imponiendo, forzando, colonizando, es una palabra muy fuerte en nuestro continente, hegemonizando, con un paradigma institucional único y restrictivo que reduce esta enorme diversidad, riqueza y amplitud de la universidad latinoamericana a una o dos de sus funciones centrales, que es básicamente de lo que hemos hablado el día de hoy, la circulación internacional de conocimiento científico de las ciencias duras y exactas, nuestra capacidad de hacerlo circular internacionalmente. Reducirnos a ese paradigma constituye un riesgo enorme. Entonces nosotros tenemos que plantearnos, no decir, no, esto quiere decir no a los rankings, fuera los rankings. No. Tenemos que plantearnos cómo entendemos lo que son hoy los rankings y cómo interactuamos con ellos y con otros mecanismos de presión.
Hay una enorme diversidad de rankings, de esto se ha hablado, ¿no? Los más importantes difieren en orientación. El de Shanghái se hizo con una intención de política académica originalmente. Hay otros que tienen un sentido más informativo o bibliométrico, y hay otros que tienen un interés comercial. No estoy usando peyorativamente el término. Están asociados a casas que hacen una serie de operaciones empresariales y de las cuales los rankings forman una parte, y que imagino intentan establecer las separaciones necesarias para que no se contamine una parte con la otra, pero que de todas maneras, en el fondo, están orientadas por la lógica de buscar nuevos mercados, nuevos nichos comerciales. Ya se habló de los rankings especializados y los que comprenden muchas variables o indicadores. Y se habló también de la metodología, de las metodologías. Quiero decir que en general los rankings que comprenden varias variables o indicadores usan el método reputacional en el cual estamos tan mal representados como en la distribución de la riqueza mundial, lo cual tiene un efecto, más allá del idioma de publicación y otras cosas que se han mencionado. No son encuestas, son cuestionarios distribuidos a poblaciones delimitadas por las relaciones que las casas editoras de rankings han construido previamente. Se ha hablado mucho de las limitaciones, tanto conceptuales y de diseño como metodológicas. A mi juicio, la más importante que nosotros tenemos que considerar y plantear de cara a los rankings es cómo romper la homogeneidad. Cómo, además de incrementar nuestra producción académica, de hacer mucho mejor la circulación internacional de los productos que existen, porque sí existen. ¿Cómo nos metemos a ese mundo concentrado y comercializado con nuestra lengua, con la producción en nuestra lengua, en nuestras lenguas, el español y el portugués, ¿sí? ¿Cómo hacemos que haya más presencia de nuestras formas de producción, de nuestras publicaciones de calidad, de nuestros libros que producimos en áreas que están más o menos dejadas de lado, ya se ha dicho mucho, como las ciencias sociales y las humanidades, en donde somos fuertes, de clase mundial como a veces no hay nadie que se pudiera comparar? Hemos visto que la educación superior se globaliza rápidamente, los cambios son fenomenales. Ahora tenemos 9 millones de estudiantes fuera de sus países de origen y quizás se llega mucho más en poco tiempo. Tenemos campus fuera de los países de origen y cada ponencia publicada por los principales 200 universidades fueron coautorados por filiales y estamos tratando de compartir conocimiento a través del conocimiento y vemos cambios y hemos observado cambios de Peter Ulrich, presidente del British Council en Hong Kong. Bueno, en 5 años los comentaristas dicen que el paisaje ha cambiado, en donde se ha acelerado la aparición de universidades. Las ideas no tienen ninguna relación con las fronteras ni con los países y tiene que ver con el ranking de las universidades. Tenemos oportunidad de demostrar que las élites tradicionales no tienen un monopolio. El profesor Tom Van Raan, de la Universidad de Leiden, dice: hay 700 universidades en el mundo que son fundamentalmente investigadoras. Un buen dato. Yo les digo, hay 19.300 que no. ¿Qué pasa? ¿Que solo vamos a tener en cuenta ese porcentaje? No empecemos a destruir el tejido de educación superior de muchos países, incluidos los nuestros, simplemente por el afán de estar presente en ciertos rankings. Nuestro ranking
tiene 20.000 universidades. Pues muestra lo que hay en el mundo web. Resulta que quien ha adoptado, ha aprendido la presencia en la web es el mundo yanqui, el mundo estadounidense. Me dirán ustedes, imperialistas. No, señores, ustedes son los responsables, no ellos. Porque la causa de que ellos tengan esa actitud colonizadora es que ustedes han decidido no estar presentes en la web. Son ustedes los responsables de que cuando mi hijo está buscando información en Google, aparezca primero datos de Harvard y no de la UNAM. Porque la UNAM, pongo como ejemplo, no pretendo que sea el caso particular, no tiene la presencia que está teniendo la inversión no económica, sino real, que está teniendo la universidad anglosajona en la web. Un ranking, técnicamente hablando, es un instrumento que genera un listado de instituciones en un determinado orden. Y para eso es necesario utilizar un conjunto de variables y luego generar un indicador compuesto, que es el que determina la posición que tienen las universidades. Esto no es exactamente lo mismo que cuando alguien ofrece información sobre las universidades sin pretender hacer ninguna ordenación de las mismas. Son dos cosas distintas. Y a veces se meten las dos cosas en el mismo saco cuando en realidad lo primero conduce a que las universidades estén posicionadas y lo segundo a lo que conduce es a caracterizarlas para ayudarlas a mejorar en este o en aquel aspecto, siendo ellas mismas las que pueden decidir qué es lo que tiene más importancia y qué es lo que tiene menos importancia. Entonces, en sentido estricto, un ranking es un instrumento de autor. Es una herramienta en la que se ha medido una serie de características de instituciones que son complejas y a continuación se han ponderado esas medidas. La ponderación es propia del que hace el ranking. Ahí es donde yo creo que está el mayor de los problemas de los rankings, en esa ponderación. Pero dicho esto, yo creo que el planteamiento de que las universidades se pudieran adherir o no a esto de los rankings es un planteamiento que es un poco ingenuo, en mi opinión, porque las universidades no podrán no adherirse a una cosa que de todas maneras las va a medir y las va a posicionar. La universidad podrá decir, mire, yo no estoy de acuerdo con esa posición, no estoy de acuerdo con esa medición, no me parece bien, ya se está diciendo, pero más allá de eso no se podrá hacer nada. Es lo mismo que si alguien quisiera no adherirse al indicador de desarrollo humano que hacen las Naciones Unidas o al de la OCDE sobre el desarrollo económico. Miren, esto se va a hacer en cualquier caso. Lo mejor es que lo analicemos, que tengamos una posición, que tratemos de evitar información errónea que conduzca a valoraciones también erróneas, pero han llegado para quedarse y lo mejor es buscar la manera de convivir. Y el impulso principal de mi presentación será que la ciencia de los rankings actualmente no está a la altura de su tarea, que son los problemas fundamentales que deben resolverse antes de que los consejos universitarios puedan confiar en los rankings como un instrumento de política confiable. La citometría y la bibliometría, como han visto ayer en un par de presentaciones, es más que las universidades es más que el ranking de las universidades. Esta es la hermana pobre de la familia de la investigación bibliométrica. Y bueno, la bibliometría de la ciencia tiene un papel importante que desempeñar y la razón fundamental es que básicamente no se enfoca tanto en el contenido especializado de la investigación, porque son especialistas y la investigación
estudia los patrones de comunicación en ciencia y discierne patrones en varias cantidades de documentos. Y estos enfoques nos pueden ayudar a entender los desarrollos en la ciencia y tecnología, precisamente porque nos da otro punto de vista sobre el mismo tópico, de manera que de cierta forma se examina la ciencia y la tecnología desde un lado y no desde el centro, y en este sentido puede ayudar a la gente que debe tomar decisiones importantes para administrar las universidades y administrar institutos científicos. Pero regresando a los rankings, creo que la ciencia de ranking claramente es deficiente y muchos argumentos ya han sido planteados ayer. Y mi pregunta es, creo que Simon Margeson nos dio una conferencia estupenda ayer y no tengo mucho que agregar a ello, excepto que quizás es bueno pensar sobre por qué los rankings permanecen siendo populares y aún alimentan la crítica a la que se les sujeta. Mientras más se critican los rankings globales, más populares se vuelven. Y honestamente parece haber una relación entre la calidad metodológica del ranking global y su popularidad. Ahora bien, este problema puede entenderse si vemos cómo los rankings se han convertido en una institución de gobernabilidad. De hecho, se ha institucionalizado como una forma de pensar desde un punto de vista muy específico, y esto lleva a la situación notable de que los rankings globales han sido utilizados incorrectamente contra los deseos de sus creadores. En este sentido, parece ser inevitable e indispensable, pero yo realmente no creo que los rankings estén aquí para quedarse. Creo que los rankings globales que tenemos serán reemplazados por formas mejor institucionalizadas de mediciones estadísticas y mejor entendimiento de lo que las misiones universitarias tratan de lograr. Pero por el momento es cierto que no podemos pasarlos por alto, por lo tanto es importante manejarlos. De manera que este es un elemento importante que está subyacente y es parte de un debate muy apasionado. Es un debate global en los Países Bajos y en Europa, y los argumentos están por doquier. Pero el segundo punto importante es que los rankings actuales no encajan bien entre lo que están midiendo y logrando y la diversidad de los auditorios de los rankings y las misiones de las universidades. Y un problema importante aquí es una falta de transparencia. Pero yo espero que lo que voy a presentar va a ayudar a poner las cosas en su lugar. Bueno, sabemos por la condición de región en desarrollo el comportamiento de los países latinoamericanos en términos de producción, comunicación, colaboración y citas bibliográficas es distinto a los países centrales, y que esa situación pone en desventaja a las instituciones científicas de la región en los rankings con respecto a los conteos de producción y impacto científicos. Y como ya se comentó ayer, pues hablamos de la región latinoamericana si fuera una región homogénea. No es así, hay muchas desigualdades dentro de la región, entre países y dentro de los mismos países. Mi punto de vista es que se requieren más estudios sobre el comportamiento de la ciencia en la región. Para desarrollar indicadores adecuados tenemos que entender los fenómenos de los procesos.
Algún colega rector lo propuso ayer de crear un sistema de ranking para las instituciones latinoamericanas que tome en cuenta las características particulares de la región y cada uno de los países. Creo que es una propuesta interesante que requiere reflexión. Crea un observatorio de la ciencia en América Latina que incluye la producción total de calidad, tanto nacional como internacional. Quizás es un proyecto a largo plazo, pero creo que es importante que empezamos a hablar de eso. Y esas iniciativas puedan aprovechar modelos, propuestas, iniciativas ya existentes en la región. Hay que incrementar la visibilidad de la ciencia en sitios web, repositorios y bases de datos, algo que ya se mencionó, y trabajar sobre el problema de la social, las ciencias, la buena representación de las ciencias sociales, artes y humanidades, que es algo que ya se ha mencionado, pero ese es un problema mundial, no es específico de la región. Existen diversas formas de evaluación y cada forma de evaluación tiene ciertas posibilidades y ciertos límites. Los autores contemporáneos hoy recuperan, cuando hablan de la evaluación, que toda forma de evaluación tiene distintas dimensiones. No solo la técnica, no solo la que tiene que ver con la rigurosidad científica con que se puede desarrollar una evaluación, sino que todo proceso de evaluación, toda forma evaluativa, tiene otros componentes. Tiene un componente político, tiene un componente ético y también un componente psicológico. La primera distinción que quiero marcar es que podríamos considerar que los rankings son una forma de marketing. Aunque no sea intención de las agencias que desarrollan los rankings, su incidencia en los medios de comunicación y en la opinión pública funcionan como una forma de marketing, en particular de publicidad para aquellas instituciones que salen en los primeros puestos. Voy a dejar de lado la problemática del marketing y yo voy a decir, si los rankings no tienen por objetivo hacer marketing, tendrían que tener otro objetivo. De hecho, muchas agencias ranqueadoras dicen nuestro objetivo es ofrecer datos para el desarrollo de las instituciones universitarias, para la mejora de la educación superior. Si el discurso que aceptamos es que son para la mejora de la educación superior, no nos queda otra que pensar que los rankings son una forma de evaluación. Si son una forma de evaluación, nos preocupa la relación de los rankings con el desarrollo de las universidades en el cumplimiento de su misión institucional. La evaluación de ranking, a través de ranking, tenemos que encuadrarla como una evaluación de resultados. Y encuadrándola como una evaluación de resultados, tenemos que saber que no da elementos de comprensión sobre los procesos. Los procesos de la vida real universitaria quedan en una caja negra. Lo que tenemos es una radiografía final que permite dar cuenta de algunas características de las instituciones. Ayer alguien decía, bueno, es que los sistemas de indicadores o los rankings permiten construir, nos dan una foto. No, discúlpenme, no dan una foto, dan una radiografía. Si dieran una foto, sería muy fácil de leer para los medios masivos de comunicación y el público en general. En realidad dan una radiografía. Una radiografía no la lee cualquier persona, la leen expertos. Y los indicadores, para ser correctamente leídos, necesitan ser leídos por expertos. Y es ahí un gran traspié que tenemos con los medios de comunicación masiva y la opinión pública. Los rankings son una forma de evaluación preordenada. ¿Qué dificultades tiene la evaluación preordenada? Esto se ha dicho ayer y un poco la propuesta de Paul lo supera, pero la característica fundamental es que tiene un modelo de base sobre el cual se instala la comparación. Evaluar es comparar. No podemos decir que los rankings no sean evaluación, perdón. Sí podemos decir que los sistemas de indicadores no son evaluación, pero los rankings sí.
Están comparando y están asignando valor diferencial a distintas instituciones. Están juzgando. Es una evaluación. Entonces, como evaluación, lo que hacen los rankings, de hecho, es determinar cuáles son ciertos indicadores a partir de los cuales se compara. Ese es el riesgo de las evaluaciones preordenadas y es el mismo riesgo que tienen también nuestras evaluaciones nacionales que muchos tenemos cuando se trabaja con evaluación basada en estándares para la acreditación de nuestras universidades. Es un modelo, es decir, es un tipo de evaluación que tiene esta misma dificultad. Está definido a priori qué es lo que debe ser observado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que deja de lado la evaluación preordenada? Obviamente, la vida académica cotidiana, donde yo les podría leer acá un fragmento de lo que escribía, decía, se dejan de comprender los procesos, los contextos y sus condiciones, los juegos de poder, los saberes, valores, creencias, actitudes, roles y relaciones de las culturas institucionales no pueden expresarse en la evaluación de resultados y en la evaluación preordenada también encuentran estas dificultades. No cabe duda que las universidades del mundo anglosajón, por poner un ejemplo, tienen muchas diferencias en su constitución, en su armado institucional, en su financiamiento, en su historia, inclusive en las necesidades que atienden que las universidades latinoamericanas. La universidad en sí misma pues es un concepto heterogéneo, o sea, hay muchos tipos de universidades, inclusive yo te diría que en la misma región pues hay una heterogeneidad bárbara sobre la configuración propia. Entonces, también en ese sentido es difícil de hablar de las universidades latinoamericanas. Tendríamos que hablar de varios modelos de universidad, inclusive en Latinoamérica. Si esto lo vemos en el contexto mundial, pues claro que es obvio y la observación pues es muy bien dada. Claro que cada uno de los rankings va a medir cosas distintas y que dependiendo de cómo estén configurados los indicadores que se usan para generar los rankings, pues algún tipo de universidad o otro tipo de universidad va a salir arriba sin atender a esta variedad y esta heterogeneidad que hay en las universidades. Pero sí creo que es importante considerar que no es solo la diferencia, por ejemplo, entre las universidades anglosajonas y las universidades latinoamericanas. Podríamos intentar generar un ranking netamente latinoamericano y habría universidades que dirían, oye, pues el ranking de las universidades latinoamericanas no están atendiendo a la historia del desarrollo de mi tipo de institución y por ende yo quedo a la cola de los rankings. O sea, esa heterogeneidad es real. El tema de los rankings sí lo tiene que considerar, pero tampoco no creo que el tema de los rankings naufraga solo por eso. Habría que considerarlo y yo creo que aquí pues hay que ser muy claros en un tema, ¿no? Hay que hablar de los rankings en plural. Si uno te dice, oye, pues ¿cuál es el ranking que hay que atender? Yo creo que ninguno. Hay varios rankings que miden diferentes cosas y habría que cruzar pues, que están atendiendo diferentes rankings contra diferentes tipos de instituciones. El tema de la presentación es fundamentalmente uno de los nuevos proyectos que está desarrollando la Universidad Nacional Autónoma de México, con el propósito específico de mejorar sus condiciones de visibilidad e impacto de cara a la sociedad y que hemos denominado Toda la UNAM en línea y que en su nombre lleva su propósito. Se trata de eso, de una intención de colocar a través de medios de acceso público y gratuito prácticamente todos los recursos académicos, los servicios, el tipo de producción docente, por supuesto, también la producción de investigación y la de difusión cultural al acceso y al alcance de todos los usuarios. Es decir, proponemos una nueva plataforma, una plataforma de acceso público, abierto, gratuito y restricto, todo el tiempo y para todas las personas del patrimonio educativo, de investigación y cultural con el que cuenta nuestra institución. Es también una nueva etapa en una larga trayectoria, la que tiene que ver con el cómputo y la informática en la universidad. Lo concebimos como un acto de responsabilidad social
fundamentalmente, a través del cual la UNAM busca retribuir a la sociedad en su conjunto con todos sus recursos. Nos parece una postura de vanguardia en materia de transparencia y rendición pública de cuentas. En general se entiende la transparencia y rendición de cuentas respecto del dinero y del buen uso que se haga de los recursos que entrega el Estado a la institución. Pero creemos que es también dar transparencia y brindar rendición de cuentas el ofrecer no solo las cuentas, sino qué es lo que en efecto hacemos y cuáles son los productos y los servicios que ofrecen las instituciones. Es un paradigma de rendición de cuentas mucho más amplio que el paradigma contable y nos parece que, bueno, muy modestamente, mucho más útil para la sociedad el contar con recursos educativos, con recursos de investigación, con servicios y con oferta cultural, más que simplemente con estados de cuenta en que pues, se establezca el balance entre lo entregado y lo gastado. Es un portal que no es alternativo al portal UNAM MX, sino es fundamentalmente una organización distinta de contenidos que está centrada en hacer disponible recursos a texto completo, productos, por ejemplo, de autoaprendizaje, cursos, conferencias, etcétera, el contenido mismo y no solo el anuncio o el aviso. El mapa de la educación superior para América Latina y el Caribe es un proyecto emblemático del organismo y que la UNESCO ha respaldado sistemáticamente y que tiene algunas características que a mí me gustaría señalar para al final de la presentación darles un esbozo muy general de la situación que estamos enfrentando con esta iniciativa. En lo primero quiero referirme un poco al origen de esta iniciativa, ¿no? Y que ha ido empatando de alguna manera con este planteamiento en torno a un instrumento de medición que son los rankings. Nosotros, a partir de una situación regional muy heterogénea, donde las soluciones de información son diferentes y no se articulan, donde las fuentes de información tampoco están articuladas, en que la calidad y la consistencia de la información es deficiente, y donde existen conceptos y formas organizacionales distintas, encontramos el origen de la propuesta de un sistema de información que permita, es un esfuerzo de organización y mejoramiento de los sistemas de información educacionales. Nuestra pretensión desde el IESALC también se enmarca mucho en lo que la UNESCO ha definido y ha diseñado estratégicamente para el siglo XXI. Lo primero es que las instituciones, los gobiernos, los estados e incluso los organismos multilaterales debemos replantear roles y estilos de trabajo en esta nueva etapa de desarrollo, ¿no? Es importante autoenfocarnos y colocarnos en el lugar de los actores sociales y asumir que hay muchos pendientes todavía por resolver. La responsabilidad de los sistemas y de las instituciones de educación superior y la propia de UNESCO y ESALC es articularse y regularse para que podamos contribuir eficazmente a un proceso regional integral de desarrollo. Para la UNESCO, la educación superior es una prioridad global. Es un bien público estratégico y así lo han reconocido todos los países representados en la organización y dentro de los cuales ustedes se están desarrollando. Bueno, el caso Cielo es bastante amplio y complejo, entonces yo hice una serie de restricciones en esa presentación. Voy a concentrarme en Brasil, aunque Cielo es una red que cubre toda la región. Y hice una serie de preguntas y la verdad la pregunta más importante que hacemos aquí, y como vimos en muchas de las presentaciones anteriores, la visibilidad de las universidades, entre otros desarrollos, está obviamente la visibilidad de su investigación científica comunicada por revistas, libros y principalmente en las revistas internacionales y nacionales, ¿no?
la visibilidad de las revistas de libros que editan. Es decir, en ningún momento se habló aquí de la función específica de la universidad como University Press, como editora. Es decir, además de la comunicación científica, es un servicio social que no fue considerado, ¿no? Entonces, Cielo trabaja básicamente en la indización y publicación de revistas nacionales con el objetivo de aumentar su visibilidad y de investigación que comunica. Toda vez que hablamos nacionales, yo tengo un problema, porque todos los cientistas dicen que son internacionales, que las revistas son internacionales también, pero vamos a esclarecer eso a lo largo. Como dije, voy a hablar, hice el estudio inicial con Chile y con México, pero voy a restringirme a Brasil por el tiempo. Bueno, es un programa que tiene el liderazgo de la Fundación de Apoyo a la Investigación en São Paulo, tiene el apoyo de CNPq también, con el CITI. El objetivo básico es contribuir al mejoramiento de las revistas de calidad. Inició el proyecto en 97 con 10 revistas brasileñas y la operación regular en marzo de 98, así que el próximo año cumplimos 15 años. Esperamos contar con ustedes. La cooperación técnica de BIREME es esencial, siempre fue. Utilizamos básicamente la metodología y modelo de gestión de conocimiento de la Biblioteca Virtual en Salud. Es implantado de manera totalmente descentralizada a través de colecciones nacionales y temáticas publicadas en acceso abierto con maximización de interoperabilidad. Utilizamos dos concepciones, ¿no?, de análise, que são as racionalidades da biblioteca, em sentido de formar coleção e serviço público, e a racionalidade das redes, que são, à medida que evoluem, são, vamos chamar, entendidas por as leis de Pareto, Bradford, Power, etc. Outra centralidade que o programa tem em toda a sua extensão é controle de qualidade e desenvolvimento de capacidade. Então, Cielo não funciona somente como um índice propriamente dito externo à comunicação científica, mas pretende, se propõe como um indutor de qualidade e de desenvolvimento de capacidade. Chile tinha um programa também de periódicos eletrônicos em 97, pero adotou Chile em 98 com o liderazgo de Ana Maria Prata, que hago questão de destacar aqui, porque ela nos ajudou a desenvolver a rede Cielo, que hoje tem 16 países, está todo em el site. Trabalhamos com uma filosofia de puesta em marcha de coleção, esperamos que adquira momento, quer dizer, se não adquire momento, não tem, até que, obviamente, se transforme em referência. Essa tabla aí simplesmente para mostrar a evolução, país por país, do número de revista, e cada coleção, cada portal tem 3 estados, um estado piloto, outro estado em desenvolvimento e um último estado que é certificado. É dizer, uma coleção pode retroceder também, de passar de certificado para em desenvolvimento, como já ha ocorrido. A evolução nesses 14 anos, chegamos a 850 títulos, não? Há 900 e tanto em todo, mas certificados é esse número. Aqui só para ver um pouco a evolução do Brasil, que está estabilizado, vai estabilizar-se, a de Chile também, que está estabilizada. Então, as duas coleções que han atingido o core collection, que se chama de revistas de, vamos chamar, que obedecem os critérios, são Brasil e Chile, não? Argentina, Colômbia, México podem atingir isso nos próximos anos, próximos 2 anos. Então, as análises bibliométricas que se fazem se podem fazer, em verdade, hoje em dia, somente com Chile e Brasil. Debe de quedarnos claros y de acuerdo a cada una de nuestras leyes orgánicas, si así está establecido en las mismas, que las tareas sustantivas de una universidad son la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, el apoyo al deporte, etc. Pues es lógico que deban de trabajarse esas tareas sustantivas de manera equitativa o proporcional, de tal manera que simultáneamente se esté dando la formación integral del alumno. No podemos aplicar toda docencia o toda investigación y descuidar las otras tareas sustantivas, porque entonces estaremos violentando la ley orgánica definitivamente. Entonces, en ese sentido, si finalmente se evalúa a las universidades de acuerdo
al tema o rubro investigación, donde efectivamente otras universidades cuentan con capitales o presupuestos nada comparables con las universidades latinoamericanas, pues es lógico que nos puede dejar fuera. Pero creo que las universidades poco a poco, en el caso particular de nosotros entramos al plano de excelencia y calidad académica en el área de docencia, al acreditar las licenciaturas y vamos por el posgrado. Y al mismo tiempo se está trabajando enormemente, al mejorar el posgrado se está trabajando enormemente con la contratación de profesores de tiempo completo con perfiles mínimos, ya hablamos del doctorado, con posibilidad de perfil PROMEP, con posibilidades de ingresar al SNI, con la obligación de ingresar a cuerpos académicos, con la obligación de conformar redes. Y en este sentido es lógico que eso va complementando el área de investigación también, lo que nos llevará trabajo, tiempo, porque posiblemente las políticas educativas anteriores no le dieron la importancia suficiente a ello. El tema era formación, el tema era docencia y pudo haberse dejado de lado un tanto o cuanto la investigación. Pero pues yo creo que al trabajar de manera paralela a todas las tareas sustantivas, yo creo que es como finalmente estas instituciones seguirán realizando su cometido, porque el poder nosotros o querer competir con universidades con el tema de investigación nada más, pues yo creo que no es la función de las universidades públicas, al menos de las mexicanas, ¿verdad? A mí me toca esta parte de dar un muy breve recorrido sobre asuntos que tienen que ver con América Latina y eso es lo que me propongo hacer en los próximos minutos. Luego entonces, América Latina tiene muchas condiciones para poder salir adelante en los próximos lustros, insisto, y para poder competir en el escenario internacional. Las condiciones políticas, las condiciones económicas y los recursos naturales de que dispone le dan ese enorme potencial. Otra cosa es dejar de reconocer también los defectos. Y para aquellos que tengan alguna debilidad del corazón, les suplico que no vean las siguientes láminas para que tampoco entonces sufran de alguna condición. Y la primera tiene que ver con la pobreza. Hemos ido, en la sesión inaugural de ayer lo sosteníamos, una región que tanto en lo colectivo como al interior de cada uno de nuestros países vivimos este fenómeno de pobreza y de desigualdad. Aquí están algunos datos recientes para 2010, la población no pobre no llega al 70%, casi uno tendría que decir que 1 de cada 3 habitantes de América Latina vive en condiciones de pobreza. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? Para las universidades, para las instituciones de educación superior, ellos son los sujetos de nuestro interés. En la historia de la región, por la evolución demográfica que tenemos, nunca habíamos alcanzado tal número de jóvenes entre 15 y 24 años. Aquí está la cobertura de la educación superior y el contraste en el año con cifras para 2008 que tiene América Latina, 37, 38%, que compara con América del Norte, Europa Occidental, con 70% de cobertura, o con Europa Central y Oriental con el 64%. Estamos como región todavía muy lejos de alcanzar lo que otras regiones, otros continentes o subcontinentes han alcanzado. El drama que vivimos también relativo a la inversión en investigación y desarrollo con relación al PIB, y si bien hay una mejoría, es realmente muy discreta y muy modesta. En rojo pueden encontrar ahí lo que pasa con el caso de América Latina y el Caribe. En 1998
era de 0.57% del PIB. Una década después, un poco más, ha aumentado, pero lo que ha aumentado es una décima de punto. Estamos en 0.69. Y como lo vamos a ver más adelante, el problema es que en nuestra región son pocas las naciones que realmente están haciendo un esfuerzo en este terreno. Es digno de destacarse el caso de Brasil, que desde hace varios años, más de 3 lustros, ha hecho una apuesta por la inversión en este sentido. Decía yo que son solo unas pocas de las naciones de América Latina las que hacen la inversión en investigación y desarrollo. Y aquí están los datos. Si uno suma lo que Brasil, México, Argentina y Chile hace en materia de inversión pública en investigación y desarrollo, pues resulta que estamos hablando del 92.6%, y que el resto de los países de nuestra región solo tienen la capacidad de hacer una inversión de 7.4%. Entonces, Brasil, México, Argentina y Chile son los que están haciendo esa inversión, ese gasto social, y siendo muy honesto, pues tendría que decir que casi 2/3 partes de esa inversión corre a cargo de Brasil. Me parece que tenemos que cambiar el rumbo, estamos mal, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y me parece que esto se contrapone con la otra postura. A veces yo me pregunto por qué tengo que hacer lo que hacen otros. Porque a veces hablamos de calidad. Y yo me pregunto, ¿qué es la calidad? Porque calidad no es algo que esté definido. La calidad la define un grupo en acuerdos políticos, éticos, sociales, de cualquier elemento. Entonces hay un acuerdo general que dice que esta es la calidad. Podría haber otro que diga que la calidad es otra cosa. Las cosas no vienen con una calidad impresa, la determinamos nosotros, quién es mejor, quién tiene mejor calidad y quién no. Por eso a veces cuando estos encasillamientos duros y rígidos que tienden a calificar las cosas, a veces en algunos casos no suelen ser justas. Y a veces generan acciones no deseadas en los que tienen que realizar una tarea que arriba de dura no es reconocida. Que las universidades no pueden ni deben ser todas iguales. Creo que sería un error terrible, una cosa mal hecha, no importa cuál es el modelo, si el modelo es del Sudamérica, el de Estados Unidos, el de Europa, si es el mismo para todo es malo. El que se intente poner es malo, porque me cuesta pensar que una universidad pueda ser buena extrapolada a cualquier lugar del mundo. No, me cuesta entenderlo. O sea, a mí me cuesta mucho compararme con otra universidad cuando nosotros casi tenemos 200 años y otros tienen 1 año, por ahí hay un rector de las de 1 año. Entonces me cuesta mucho estas comparaciones, no me siento cómodo. Y con realidades totalmente diferentes. Universidades que están trabajando casi en su totalidad con jóvenes que sus padres no tienen estudio, ninguno, ni siquiera los primarios. Entonces yo digo, si esa universidad logró que esos jóvenes, no digo todos, porque no pienso que van a poder llegar todos, pues la realidad es así, la mayoría terminan una carrera, yo creo que le hago un monumento a la universidad, porque creo que de esos 22 millones disminuyeron. Me pregunto si montones de universidades chiquitas pudieran hacer lo mismo, ¿cuántos miles y miles de jóvenes en toda América Latina y el Caribe esa cifra disminuiría? Y si disminuye esa cifra, yo no sé si habremos publicado más en el extranjero o no, si la ciencia habrá avanzado, realmente no, probablemente no tanto, no sé cuánto nuestra ayuda y nuestras investigaciones cambiaría el mundo. Lo que estoy seguro, que si no hacemos esto,
los investigadores en el futuro van a tener que salir acorazados, pues lo van a matar en la calle. Entonces, ¿de qué sirve la ciencia cuando no la van a poder usar? Porque los van a matar. Los van a matar por hambre, los van a matar por falta de agua, los van a matar. Entonces, lo que hoy vivimos será un paraíso al lado de lo que viene. Ahí está el secreto del futuro del mundo. Cuando solucionemos ese problema, probablemente podamos preocuparnos mucho más por la ciencia, la tecnología, por la salud. Ese es el peligro. Y no tiene salida si no se la damos nosotros. ¿Qué puede esperar uno de un joven que no estudia ni trabaja? ¿Qué esperanza de vida? ¿Para qué va a vivir? Entonces me parece que este es un tema central en América Latina y el Caribe y que nosotros no podemos desoírlo. Obviamente que no podemos dejar cumplir las otras funciones, que es la docencia, la investigación, la extensión, tratando de tapar todos los baches que podemos con lo que tenemos. Las discusiones sostenidas en estos 2 días creo que nos han mostrado que los rankings universitarios ofrecen un panorama complejo con múltiples aristas. Las posibilidades de analizar las ventajas y desventajas de estos procesos de jerarquización son en realidad inagotables. De manera realista, debemos reconocer las ventajas que ofrecerían los rankings si estos fueran realizados siempre de manera objetiva y usados responsablemente. Por ejemplo, tendríamos la oportunidad de llevar a cabo evaluaciones comparativas que reflejen continuamente las fortalezas y debilidades de nuestras instituciones. Podrían también servir de orientación a nuestros aspirantes y estudiantes en relación al tipo de formación al que aspiran. Estos rankings se convertirían en un complemento ideal de los objetivos perseguidos mediante los procesos de acreditación de la calidad académica de nuestros programas curriculares y de nuestras universidades. Pero la realidad nos ha mostrado que la forma en que se están realizando y utilizando estos rankings, como lo hemos visto en estos 2 días, sufre de enormes falencias para el contexto latinoamericano. Identifico de esta manera que nuestros esfuerzos no deben centrarse en la discusión de los rankings, sino en análisis críticos que nos conduzcan a tomar las medidas necesarias para el mejoramiento estructural de la calidad de nuestros sistemas educativos universitarios en Latinoamérica. Si no cumplimos esta labor, todos nuestros esfuerzos serán como un intento por sanar una fractura retocando la radiografía. Debemos ser conscientes que la educación pública, única opción para muchos latinoamericanos, debe ser el más eficaz instrumento de equidad social en una región que, como ha mostrado el rector José Narro, es tan desigual. Los problemas asociados a los rankings universitarios los hemos discutido, diagnosticado y documentado conveniente y suficientemente en este encuentro. Es el momento de emprender acciones en favor del reconocimiento mutuo de la calidad académica de nuestros programas académicos, de propiciar la movilidad de nuestros estudiantes y profesores y sobre todo de incentivar activamente la integración de nuestras naciones. Quiero invitarlos a todos ustedes muy especialmente a emprender acciones que nos permitan trabajar por el reconocimiento mutuo y la confianza recíproca. La educación tiene hoy la responsabilidad histórica de convertirse en el motor de la integración latinoamericana. Muchas gracias. Independientemente de lo que podamos tener como contenido de los rankings, creo que de la conversación que hemos tenido en Taller hoy día, hay una cosa que debe quedar claro. A cualquiera que sea el ranking, incluso con las críticas que podamos tener, debiéramos nosotros exigirles 100% transparencia, 100% en cuanto a conocimiento de las fuentes de información, a los orígenes de esa información, de qué forma se pide la información y quiénes son los responsables de recibir y procesar la información. 100% de transparencia en las metodologías de cálculo y que también se identifique en alguna medida la misión de cada universidad. De alguna manera tendría que avanzarse hacia identificar el valor agregado que cada universidad realiza en su función.
Se ha hablado mucho, sobre todo ayer, de que los actuales rankings enfatizan o no consideran adecuadamente, por ponerlo como se usó, a las disciplinas relacionadas con las humanidades, las ciencias sociales y las artes. Pero tiene que ir mucho más allá que eso. Eso tiene que ver con la concepción de desarrollo que tenemos en nuestros países. En gran medida, el desarrollo de nuestros países ha estado orientado con la premisa de que somos un país desarrollado en la medida en que tengamos un desarrollo económico y productivo. Y eso está relacionado con la ciencia y la tecnología. En nuestros países latinoamericanos, nosotros pensamos que un desarrollo de país debe ser un desarrollo armónico, que junto con tener el desarrollo económico y productivo relacionado con la ciencia y la tecnología, debe haber un desarrollo cultural, humano, social, público. Eso tiene que ver con las humanidades, con las artes y con las ciencias sociales. Y hoy día, en gran medida, los problemas que tenemos son problemas de desarrollo no armónicos, no simétricos. Nuestros problemas no los va a solucionar ni más ciencia ni tecnología sola. Nuestros problemas van a empezar a ser solucionados cuando comprendamos nuestros problemas, cuando comprendamos que queremos un desarrollo humano, social, cultural, intelectual, y eso está relacionado con las humanidades, con las artes y las ciencias sociales, que tienen que ver finalmente con el desarrollo del pensamiento crítico y tienen que ver finalmente con la construcción de ciudadanía, que es parte de la misión de las universidades públicas. Entonces, no es una cosa de agréguele parámetros más o parámetros menos a un ranking, es algo que tiene que ver con la esencia de lo que consideramos la universidad. 55 rectores se han dado punto de reunión entre los días de ayer y de hoy, y tenemos que agradecer a los 30 que procedentes de 13 países de nuestra región tomaron la invitación, a quienes desde Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Dominicana, Ecuador, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela nos acompañaron una vez más. Nuestra profunda gratitud. 25 rectores de universidades mexicanas también han hecho el esfuerzo, que se reconoce y agradece enormemente, y un buen número de colegas responsables y editores de los rankings vinieron con toda prestancia a compartir con nosotros sus opiniones, a tener mayormente encuentros, algunos pequeños desencuentros. Pero por supuesto que reconocemos hoy y siempre la cercanía y el esfuerzo que se ha hecho. Muchas gracias de verdad a los representantes de esas organizaciones. De igual manera, a las asociaciones que auspiciaron el encuentro o que se dieron punto de cita en él, a la YESALC, a la ANUYES y a la Asociación Colombiana de Universidades, a estas 4 organizaciones, muchas gracias. Cerca de 200 personas estuvieron como promedio en nuestras reuniones en cada uno de los 2 días, y hemos alcanzado en esa parte cuantitativa sin duda lo que nos habíamos propuesto. No tenemos en las redes sociales el efecto que tienen de pronto los deportistas, los artistas y hasta algunos políticos. Pero un par de miles de visitantes a nuestra página ingresaron por alguna de las redes sociales establecidas, y eso también nos anima y nos alienta. Quiero finalmente compartir con ustedes que el día de ayer, al estar trabajando con los colegas que presiden esta reunión, tomamos
un compromiso que esperamos ustedes nos ayuden a refrendarlo, y es el de continuar trabajando en esta dirección. Nos hemos propuesto, con la participación de todos y buscando más bien la suma de esfuerzos y de capacidades que ningún tipo de protagonismo, ver si, sometiendo a la consideración de ustedes, pudiéramos en el futuro cercano hacerles llegar algunas de las iniciativas que, por ejemplo, alrededor del caso de nuestras revistas científicas en la región, estamos interesados en promover y en mejorar. Si, por ejemplo, en algunas de las acciones de visibilidad estaríamos dispuestos a participar sin caer necesariamente en el que lo que no está en la red no existe. No somos tan radicales en ese terreno, pero tampoco sosteniendo exactamente lo contrario. Creo que el equilibrio en este sentido es lo que nos va a ayudar. Y por último, estaríamos también muy comprometidos con una tarea que la región, las universidades, nuestras instituciones de educación superior en América Latina y el Caribe, sentimos estamos suficientemente maduros como para poder emprenderla. Y es la construcción de una verdadera carretera de conocimiento en América Latina, una verdadera autopista y vía para la movilidad de nuestros estudiantes y nuestros alumnos. Yo un día le escuché al exrector de la Universidad Autónoma de Madrid, al exministro de Educación de España, lo voy poniendo en orden y en jerarquía, al doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Ángel Gabilondo, que el programa Erasmus había hecho por la identidad europea y por abrir esas vías de comunicación más que cualesquiera de las reuniones que se habían establecido, y por supuesto mucho más que tuviéramos de alguno de los discursos, por brillante que hubiera sido en nuestra en el proceso que ha seguido la Unión Europea, la comunidad en este terreno, en este sentido. Quiero finalmente a nuestro conferenciante magistral, el doctor Simon Marginson, hacerle un reconocimiento y un agradecimiento muy especial por su presencia, por su apoyo, por su participación en cada oportunidad que hemos en esta universidad requerido de su apoyo, de su solidaridad, ha atendido nuestra convocatoria. A él, al doctor Humberto Muñoz, a todos y cada uno de los panelistas que intervinieron, de quienes nos ayudaron a la coordinación de esas sesiones de trabajo, nuestro más profundo agradecimiento. Y sin más, con esta declaración quedamos con los trabajos clausurados este día, esperando de verdad que le podamos dar continuidad, que le podamos dar secuencia en beneficio de las universidades de América Latina. Por su asistencia y participación, muchas gracias.